Hoy nos adentramos en un territorio realmente complejo. Tenemos sobre la mesa extractos de un documento que aborda uno de los temas más sensibles de la historia reciente de España, la memoria de la Guerra Civil. El texto se titula La manipulación de los muertos de la Guerra Civil Española. Y desde el primer párrafo, queda claro que no es un análisis histórico al uso. Es un texto de opinión, casi un manifiesto, con una tesis muy provocadora. Su intención no es ofrecer una visión panorámica, sino clavar una chincheta en un mapa muy concreto, para defender una idea mucho más grande. Exacto. No es un libro de historia, es una acusación. Y nuestro objetivo hoy es desgranar esa acusación, entender no solo lo que dice, sino cómo lo argumenta. Nos pide que miremos cómo se construye la narrativa sobre las víctimas de la guerra y sugiere que esa construcción puede ser, deliberadamente selectiva. Claro. Para ello nos lleva de la mano a un caso muy específico en un pueblo de Ciudad Real. Y ahí reside la fuerza de su planteamiento, creo yo. En lugar de quedarse en generalidades ideológicas, el autor dice: no me crean a mí, miren esto. Nos presenta un monumento, unos nombres grabados en piedra y los contrasta con documentos de archivo. Propone un choque directo entre la memoria pública y el registro histórico. Pues empecemos por el principio de esa acusación. El punto de partida del texto es una crítica frontal al discurso público actual sobre la guerra. El autor sostiene que, especialmente desde ciertos sectores de la izquierda, se ha creado una narrativa que se centra Casi exclusivamente en las víctimas de la represión franquista. Sí. Y esa es una jugada retórica muy potente para empezar, ¿eh? Al calificar esta narrativa de verdad a medias, el autor intenta romper de inmediato el marco de víctimas y verdugos que a menudo domina el debate. No niega unas víctimas, sino que acusa a esa narrativa de ignorar a otras. Claro, su argumento es que al omitir por completo a las víctimas causadas por la violencia en la zona republicana, pues se crea un relato desequilibrado. La idea que martillea a lo largo del texto es que la represión fue una tragedia compartida, que fue cosa de todos, no solo de algunos. Y sabe que una afirmación tan general es fácil de descartar como una simple opinión política. Por eso, inmediatamente después de plantearla, nos saca del debate abstracto y nos transporta a un lugar concreto. Nos dice: vayamos al cementerio de un pueblo al que llamaré Pueblo X de Ciudad Real. Allí, afirma, hay un ejemplo perfecto de esta supuesta manipulación. Y ese monumento es el verdadero campo de batalla de todo el argumento. No se queda en la crítica general, sino que nos pide que miremos los nombres grabados en la piedra. En este pueblo, nos cuenta, se levantó un monumento con los nombres de 46 personas presentadas al público como represaliados o muertos inocentes del franquismo. Un número preciso, 46. Pero el autor inmediatamente lo pone en duda. Afirma, tras consultar los archivos, la historia de casi la mitad de esas personas, concretamente de 21 de ellas, es radicalmente distinta a la que cuenta el monumento. Es su afirmación muy seria. Decir que casi la mitad de los nombres en un memorial de víctimas no son lo que parecen. ¿Qué tipo de pruebas presenta para sostener algo tan contundente? Porque sin evidencia, como decíamos, es solo una opinión. Ahí está la clave de su estrategia, no lo deja en el aire. Afirma basarse en documentos del Archivo Histórico de la Guerra Civil para desglosar la situación de esas 21 personas. Y la clasificación que ofrece es detallada y brutal. Según la fuente, 5 de esas personas fueron condenadas como autores materiales del asesinato de 14 vecinos del pueblo. Autores materiales, o sea, los que apretaron el gatillo, por así decirlo. Presuntamente, sí. Luego, 6 más fueron condenados como inductores de esos mismos crímenes, otros 3 como cooperadores necesarios, y finalmente 7 personas más por delitos de saqueo. El texto está trazando una línea muy clara. No habla de soldados caídos en combate, ni de represaliados por sus ideas, sino de personas condenadas en un juicio por delitos muy, muy graves. Lo que nos lleva directamente a la que el autor considera la gran paradoja de toda esta historia. Es el corazón de su denuncia. Sin duda, el punto que subraya con más fuerza es la ironía trágica que se desprende de su investigación. Mientras esas 21 personas condenadas figuran en el monumento como víctimas homenajeadas, las 14 personas por cuyo asesinato fueron juzgadas han sido, según el texto, completamente borradas de la memoria pública. Borradas.
No tienen placa, no tienen monumento, no existen en ese espacio de recuerdo. Hay que detenerse un segundo aquí. La imagen que pinta el autor es desoladora. Por un lado, un grupo recordado y honrado públicamente como víctimas. Por otro, un grupo de asesinados cuya memoria, según él, ha sido completamente suprimida en su propio pueblo. Es un silencio que contrasta de forma brutal con los nombres grabados en el monumento. Es un contraste diseñado para impactar desde luego. El autor lo utiliza para preguntar: ¿qué tipo de memoria es esta, que honra a los condenados y olvida a sus víctimas? Y para que esa pregunta tenga aún más peso, el documento pasa a dar detalles muy gráficos sobre qué les ocurría a esas 14 personas olvidadas. Sí, nos transporta a las noches del 25 al 26 y del 28 al 29 de agosto de 1936. Describe cómo las víctimas eran personas de todo tipo del pueblo: un asalariado, un mecánico, el maestro, el juez municipal, varios abogados, un concejal. Darius, un industrial. Sí. Es importante que el texto subraye esa diversidad. Al hacerlo, sugiere que no fue un ataque contra una clase social o un grupo político homogéneo, sino contra el tejido social del pueblo. Busca alejar la idea de una lucha de clases para acercarla a la de una masacre indiscriminada contra vecinos. El relato es muy crudo. Cuenta que fueron sacados de sus casas por la noche, que sus viviendas fueron saqueadas e incendiadas y que los cabezas de familia fueron llevados a las afueras y fusilados. Y de nuevo, para evitar que suene a leyenda o a propaganda, el autor ancla su narración en lo que presenta como una prueba documental. Cita directamente un extracto de archivo que dice, lo leo: los cadáveres de 13 de ellos fueron hallados a un lado de la carretera que va de esta villa, X, a Ciudad Real, junto al puente de Alarcos, en donde fueron asesinados. Y continúa. Sí, uno de ellos fue encontrado muerto en Ciudad Real. Todos ellos presentaban varias heridas de arma de fuego. El puente de Alarcos. Mencionar un lugar real, un topónimo concreto, lo cambia todo. Ya no es una historia genérica sobre la guerra, es un suceso localizado, casi forense. Esa es la intención. Con ese detalle, el autor consigue que su argumento deje de ser una idea en el aire y lo convierte en algo que en teoría podrías ir a buscar y comprobar. Le da una capa de veracidad y de crudeza que una descripción general no tendría. Mueve el foco de lo político a lo humano, al cuerpo encontrado en una cuneta. Pero hay otro elemento que el autor considera fundamental en su argumentación, y es lo que ocurrió después de la guerra: el juicio. Insiste mucho en que las 21 personas que figuran en el monumento no fueron simplemente ejecutadas en una purga, sino que fueron juzgadas en un tribunal. Este es el pilar de su argumento. Al introducir un proceso judicial, con todas las salvedades que se le puedan poner a la justicia de posguerra del bando vencedor, claro, intenta establecer una diferencia fundamental. ¿Cuál sería esa diferencia desde su punto de vista? Pues la diferencia entre lo que él considera un acto de justicia y un acto de represión arbitraria. El autor contrasta este juicio, que según él tuvo testigos y declaraciones de otros vecinos, con los paseos o juicios sumarísimos que ocurrían en la zona republicana. Al presentar a los 21 como criminales convictos, busca despojarlos del estatus de víctimas inocentes que el monumento les otorga. O sea, es su forma de decir: esto no fue una venganza, fue la consecuencia legal de sus actos. Exactamente. Y para reforzar esa idea va un paso más allá y pone nombres y apellidos sobre la mesa, extraídos supuestamente de esos mismos archivos. Sí, y eso eleva la apuesta de su denuncia. No se queda en cifras anónimas. Identifica a las personas. Cita, por ejemplo, a Alejandro Aranda Diedes y Sebastián Palomo Rincón como presuntos autores materiales, a Gregorio Licano Ciudad y Pedro Campos Nieto como inductores. Y bueno, siga con la lista. Es una decisión muy arriesgada. Al dar nombres, convierte una polémica histórica en algo mucho más personal y directo, que afecta a familias y descendientes. Está desafiando la memoria colectiva de un lugar, con nombres y apellidos. Absolutamente. Pero para la lógica de su argumento es un paso necesario. Si se hubiera quedado en los números, su denuncia sería más débil. Al poner identidades concretas, está diciendo: mi investigación es sólida. Estos son los hechos, estas son las personas, contrástenlos si pueden. Es la pieza que en su opinión cierra el círculo de la evidencia. Vale, entonces tenemos un caso muy detallado, casi quirúrgico, de un solo pueblo. Pero es evidente que la intención del autor va mucho más allá. ¿Cómo conecta este episodio local con su crítica general? Pues lo hace de una forma muy directa y expansiva. Tras exponer todo el caso, lanza la que es su verdadera conclusión. Cito textualmente:
Creo que esto se ha hecho y se sigue haciendo en toda España. Es un salto consciente de lo particular a lo general. Utiliza el caso del pueblo X como un ejemplo paradigmático, una prueba de que su teoría no es una invención, sino un patrón que, según él, se repite por todo el país. Exacto. Convierte este microcosmos de Ciudad Real en el símbolo de una manipulación a escala nacional. Y a partir de ahí su petición final es muy clara. Si vamos a tener memoria, que sea una memoria completa. Pide que se respete el dolor de las familias de ambos bandos y que la historia no se utilice como un arma arrojadiza contando solo la parte que conviene. Si llevamos esta idea al debate más amplio sobre la ley de memoria histórica o democrática, lo que este documento propone es una especie de auditoría de la memoria. Está pidiendo una revisión crítica de la propia definición de víctima. Efectivamente. Aboga por volver a los archivos, por complejos y dolorosos que sean, para contrastar los relatos que se han solidificado en el espacio público. El argumento de fondo es que la verdad histórica, con todos sus matices y contradicciones, debe prevalecer sobre las narrativas políticas que simplifican, seleccionan y omiten para servir a una causa. Hay una frase hacia el final del texto que creo que encapsula muy bien este sentimiento. El autor escribe: «En nuestra guerra, como en muchas otras, siempre ha habido buenos hombres en una mala guerra». Esa frase es muy reveladora. Es un intento deliberado de disolver la narrativa maniquea de buenos contra malos. Sugiere que la realidad de un conflicto civil es infinitamente más gris, que personas decentes pueden encontrarse en bandos opuestos o ser arrastradas a cometer actos terribles por las circunstancias. Es un llamamiento a aceptar la complejidad humana frente a los relatos simplificados. En resumen, hoy hemos analizado un texto que, a través de un caso muy localizado y documentado en Ciudad Real, lanza una crítica demoledora sobre cómo se recuerda la guerra civil en España. Argumenta que la narrativa pública puede ser selectiva hasta el punto de honrar como víctimas a quienes, según los archivos que cita, fueron condenados por crímenes atroces. La tesis central es que una memoria, para ser justa, primero debe ser completa y veraz. El autor denuncia que el acto de elevar a la categoría de mártires a personas condenadas por asesinato, mientras se condena al olvido a sus víctimas, no solo es una injusticia para las familias, sino que crea un relato histórico fundamentalmente distorsionado. Es un argumento que choca frontalmente con una parte importante de la memoria histórica que se ha construido en las últimas décadas, poniendo el foco en la documentación de archivo como un contrapeso necesario a la memoria política o monumental. Y es crucial recordar, como hemos hecho, que todo este análisis tan potente se construye sobre la evidencia que el autor presenta para un único pueblo. No sabemos si es un caso aislado o la punta del iceberg de un problema más extendido. Lo que nos deja, inevitablemente, con una pregunta de fondo para reflexionar. Si los archivos históricos guardan relatos que complican o incluso contradicen frontalmente las narrativas que grabamos en nuestros monumentos públicos, ¿qué versión de la historia elegimos contar? Y más importante aún, ¿qué dice de una sociedad la decisión de escuchar una voz e ignorar la otra?